Pero bueno, sirve siempre, el dolor sirve, como usted dice, para mirarlo de una manera positiva y poder sacar Sí, situaciones de crecimiento, ¿no? sí, el dolor y la vulnerabilidad, la fragilidad de la vida es algo a la cual el artista presta siempre especial atención. El artista mira las cosas con la ternura que les da a saber que son fugaces, y por eso hay que cuidar las vidas humanas, hay que cuidar las relaciones como delicadas flores. Hablando de artistas, podemos hablar también de Pablo Neruda, que está siempre presente en su obra, en Ardiente Paciencia, muchísimo, ahí está con Alma y Cuerpo, que después se convirtió en la película, y también en esta última novela tiene su presencia en Días del Arcoíris. ¿Qué significó Neruda en su vida? Como la cordillera de los Andes es una parte fundamental del paisaje latinoamericano, o la selva del Mato Grosso y el Río de la Plata. En fin, no, son fenómenos casi naturales, telúricos de una presencia tan fuerte, tan arraigada en la imaginación y en el afecto de la gente. Bueno, en los días del arco iris hay cualquier cantidad de poesía, pero no es Pablo Neruda en los días del arco iris en quien ocupa más rol presencia. Protagonista. Si hay un escritor al cual se alude y al cual refleja o contracanta la situación real que viven los personajes, es Shakespeare. Exactamente. Una y otra vez. Porque lo que sucede es que en esta novela, Los días de arcoíris, hay un profesor de inglés en el liceo, y el chico que narra, porque hay un narrador joven de 18 años que se llama Nico, que cuenta sus amores y cuenta su aventura, y todo esto sucede en los momentos más represivos en Chile. Este chico le gusta mucho el teatro, y su profesor de inglés mi profesor de inglés cuando era chico era actor, además. Y es el profesor de Nico. Me introdujo al grupo el cariño por Shakespeare. Entonces hay un momento en la novela que yo creo que es especialmente relevante, en que Nico tiene que decir unas palabras cuando se entierra a un profesor que ha sido asesinado, y justamente dice parte de un discurso libertario de Shakespeare que está en Julio César, es el discurso de Marco Antonio, y lo que dice en inglés es en ese momento de furia, porque tienen que enterrar a este profesor que ama, que ha sido asesinado. Le dice a la concurrencia que asiste al entierro la frase de Marco Antonio: si yo tuviera la capacidad oratoria de este otro señor, lo que diría en este momento sería un discurso que encendería hasta las piedras de Roma y las llevaría al motín y a la sublevación. Y cuando se da cuenta que lo que ha dicho en inglés conviene que no lo diga en español, porque para que no lo entienda, dice, en un acto de inocencia juvenil, dice: y esto que dije en inglés no lo traduzco porque no quiero que me metan preso. ¿Y es la voz de Nico, es su voz en ese momento, o su voz adolescente, o su voz joven en aquel momento ¿se siente identificado con ese personaje? Y con todos. Claro. Cuando un novelista trabaja con personajes, cualesquiera que sea el carácter de estos personajes, le presta su experiencia a la vida y le quiere dar espontaneidad y credibilidad, y todos son estos criaturas. Incluso hay allí un ministro del Interior de Pinochet que resume muchas de las virtudes de algunos de los ministros del Interior que tuvo el dictador, virtudes, entre comillas, que son muy notables, porque muchas veces esta gente que ejerce con crueldad el poder tiene modales muy refinados y habla de las cosas que están pasando como si ellos no tuvieran nada que ver. Sí, lo hemos vivido. Entonces,
Yo creo que hay momentos de mucho humor en los días del arco iris, en que este tema es tratado con bastante ironía. En el libro se relata el mito de las cavernas de Platón. ¿Usted piensa que nuestras sociedades hoy siguen sumergidas de alguna manera en esas sombras y en esa pseudo realidad que relata este mito, o que seguimos siendo engañados de alguna manera? En una dictadura, la metáfora sería válida, porque la manera como una dictadura bombardea y ataca la inteligencia de sus ciudadanos es mediante discursos monolíticos en que les reiteran siempre lo mismo, de cómo están protegidos por esta dictadura, y les crea paraísos artificiales. Creen que en algún momento lo que los ricos consumen va a estar al alcance de los pobres, para que los pobres también tengan los mismos modelos autos, los mismos refrigeradores, los mismos laptops y toda la cosa. Digamos que va a llegar un momento que va a haber un chorreo. Entonces ese discurso monolítico de la dictadura mantiene a la gente muchas veces como zombies, y no los hace ver la realidad. Entonces el símil de la caverna de Platón, que dice que la vida que llevamos se compara a la gente que está dentro de una caverna, viendo a través de la luz de la proyección del sol sombra, no tiene nada que ver con la vida real que se puede tener si uno mirara al sol cara a cara. Y en la novela, evidentemente, el profesor de filosofía, que le enseña un poco insubordinado a sus alumnos esta comparación, es diciendo chicos, llegó la hora de que salgamos afuera, vayamos a la libertad, vayamos a la democracia, miremos la luz del sol. Y miremos la verdad, ¿no? la real luz del sol. Embajador 3 años, ¿no?, en Alemania. ¿Cómo le sentó esa experiencia? Bien, porque es lo que decía, es decir, sentí que establecía la democracia en Chile. Tenía que ser un intelectual participativo. Creo muy firmemente en que la solución que hubo para que Chile estableciera la democracia, una coalición muy amplia de centro-izquierda, le dio mucha solidez, paz a mi país, y sentí que era digno representarlo, especialmente en un país en el cual yo había vivido el tiempo de la dictadura, había hecho películas, había filmado, se habían publicado todos mis libros en alemán, había aprendido el idioma alemán, y por lo tanto estaba en condiciones de representar con credibilidad a mi país, llevar adelante los empeños en que estaba en ese momento sometido, a lo que estaba sometido mi país, que era crear un amplio tratado con la Unión Europea, un tratado bilateral, el cual todos los embajadores pusimos nuestros mejores esfuerzos para lograrlo, y se hizo con éxito, ¿no? Y al mismo tiempo enfatizar los aspectos culturales. Pero el hecho de que alguien que hubiera vivido en el exilio, en esa ciudad, en el Berlín Occidental, donde ahora se establecía otra vez la capital de Alemania, por supuesto que le daba mucha credibilidad al hecho de que yo le anunciara: Chile cambió, estamos en una democracia y ya no está la dictadura. Claro, exactamente. ¿Y sus comienzos ahí en el MAPU, en el Movimiento de Acción Popular y Unitaria? Pero esos son tiempos de cuando yo tenía pelo y era flaco. Ahí había militancia, ¿no? Todo eso. Hoy sirve la militancia de esa misma forma. La palabra militancia, como tiene militar y todo eso, no me viene, no me calza. Yo hablo de interés cívico. O sea que la militancia como aquella época ya no serviría en el mundo de hoy. No, porque la palabra militancia me suena muy confrontacional. Es decir, lo que es realmente efectivo y lo que realmente le hace bien a la gente es el acuerdo. Es buscar acuerdos en las diferencias. Eso es lo mejor. Entonces hay que tener cierta flexibilidad. Esta flexibilidad no tiene que ser indolencia, ni tiene que ser pérdida de memoria. La democracia es un bien inmenso, al cual hay que acrecentar practicándolo. La práctica, eso lo dice Aristóteles, la práctica de una virtud hace al hombre virtuoso.